Íntimo, escrito por el pastor Nelson Chávez. Bendiciones a todos los que me ven, me escuchan en el devocional, en este íntimo de nuestro tiempo de adoración personal con Dios. Le habla su pastor y amigo Nelson Chávez. Estoy grabando estos íntimos desde Israel, precisamente en Jerusalén, la ciudad del rey David, la ciudad del Mesías. Y son días tan especiales los que Dios nos está regalando, son tiempos tan profundos de una revelación de la palabra de Dios que ha venido a nuestra vida y a través de la cual Dios nos está tocando y nos está transformando. Yo quiero llegar hasta donde usted se encuentra y darle un mensaje de vida, de esperanza, a través de nuestro tiempo íntimo de este día. Pero como siempre, ponemos todo momento en las manos del Señor y lo consagramos a Él para que sea Él trayendo la sabiduría, trayendo la revelación sobre nuestra vida. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, desde la ciudad del rey David, desde la zona de Hebrón. Yo estoy declarando tu gracia, tu gloria y tu presencia sobre este lugar. Y estoy declarando que las mejores cosas de Dios son desatadas sobre familias, sobre personas que están llenas de tu Espíritu Santo y que pueden tomar la revelación que tu palabra hoy nos trae y hoy nos dan a través del íntimo de este día. En el nombre de Jesús bendigo cada casa, cada familia que me escucha o que me ve. El íntimo número 136 es el que nos corresponde para este tiempo de hoy. La frase dice: las mejores frases que salen de nuestra boca son las que previamente el Espíritu Santo susurró a nuestro oído. Una vez más, las mejores frases que salen de nuestra boca son las que previamente el Espíritu Santo susurró a nuestro oído. Esta frase que el Espíritu del Señor me regaló para poner en el libro tiene que ver mucho con algo que yo llamo comunión íntima y que tiene que ver mucho con lo que usted lee y encuentra en el libro. ¿Por qué digo que tiene que ver mucho? Porque una de las cosas que más caracterizan a un hijo de Dios, a un verdadero cristiano, es el saber escuchar la voz que el Espíritu de Dios desata sobre nosotros, la voz que el Espíritu de Dios desata sobre nuestra vida. Escuchar la voz de Dios a veces se convierte como en un misterio para mucho cristiano, cuando debe ser algo tan sencillo como esto. Si yo estoy en mi cuarto y en mi cama duermo con mi cónyuge, escuchar la voz de mi cónyuge que habita conmigo, que duerme a mi lado, debe ser algo normal. Si usted como hijo de Dios, lo sabemos por la palabra, somos la casa del Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios habita en mí, debe ser normal escuchar, atender y recibir esa voz que el Espíritu de Dios trae y desata sobre nosotros. No debe ser un misterio decir que escuchar la voz solamente lo pueden hacer los pastores, los apóstoles, los evangelistas, de ninguna manera. Escuchar la voz de Dios, para mi concepto, es el gran privilegio que tiene la iglesia, que tiene usted y que tengo yo. Por eso, las mejores frases que salen de nuestra boca son las que previamente el Espíritu Santo susurró a nuestro oído. He compartido el testimonio de cómo nació íntimo, de cómo nació este libro. Por donde voy, comparto la experiencia de aquel sueño donde ángeles de Dios me llevaron a aquel cuarto y me mostraron las placas de bronce donde habían frases escritas de la sabiduría de Dios. Y he compartido que muchas de esas frases están aquí plasmadas, que fueron las que Dios me permitió ver en aquel cuarto. Si usted y yo tenemos una relación profunda con Dios, escuchar la voz de Dios va a ser algo tan cotidianamente sencillo. No digo que no sea especial, digo que va a ser tan normal como leer aquellos diálogos entre Abraham y Dios, Moisés y Dios,
y cada vez que Dios hablaba con sus profetas. David, el rey de Israel, y justo estamos en la casa del rey de Israel, gozaba de una extraordinaria comunión con Dios, lo cual lo llevó a componer los salmos que escribió. Pero el día que David falló, su principal preocupación fue perder su relación con el Espíritu Santo de Dios. Déjeme decirle que no es coincidencia que yo esté grabando el íntimo de hoy en Jerusalén y que justo el íntimo de hoy hable del rey David, que escribió aquellos salmos extraordinarios. Tuvimos la oportunidad de recibir un regalo de parte del embajador de Hebrón de Israel, y es el libro de los salmos en hebreo. Es algo realmente extraordinario. No voy a decir que me lo voy a leer todos los días porque está en hebreo y todavía no he llegado a ese nivel. Pero sí puedo decir que cuando te dan los salmos del rey, uno puede encontrar las vivencias que David tuvo con Dios. De las cosas que más me llaman la atención de los salmos es que David en esos salmos plasma lo que él estaba sintiendo y experimentando con Dios. Y cuando David comete los errores que cometió, como los cometiste tú, como los cometí yo, llega uno y David le dice a Dios, no me vayas a quitar tu Santo Espíritu. Lo que David le está diciendo a Dios es, no me quites la comunicación que yo tengo con el Espíritu de Dios. No me vayas a quitar esa relación profunda e íntima que yo tengo contigo. David le está diciendo a Dios, no quiero perder el privilegio, la honra de saber escuchar y de saber poder recibir la voz que viene del Espíritu de Dios. Porque finalmente los salmos que David escribió, muchos de esos salmos fueron sus experiencias de saber escuchar la voz íntima de Dios. Léete los salmos o mira Reyes y Crónicas cuando se habla del rey David, primera de Samuel, segunda de Samuel, y tú notarás la cantidad de veces que la voz del Espíritu de Dios vino sobre David y que la vez que esa voz le habló y lo salvó de cantidad de cosas. Y no solamente él escuchó la voz de Dios, Natán, el profeta, vino muchas veces a él y le habló lo que Dios estaba y quería hacer con él. Muchas veces no somos conscientes como cristianos de la importancia de nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios. Algunos lo toman como una simple influencia de Dios sobre su vida, pero no lo tratan como la persona que Él es. Recuerda, siempre que nadie conoce mejor la Escritura, esto es bien importante, nadie conoce mejor la Escritura de la palabra de Dios que el mismo que la inspiró. Este punto me parece extraordinario porque este punto habla acerca de quién inspiró, o sea, quién sopló las Escrituras. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios inspiró la Biblia a los santos hombres de Dios para que escribieran las Escrituras. Es decir, que el autor de la palabra, el autor de la Escritura, es el que mejor conoce lo que escribió. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo tomaba apuntes o tomo en algunos seminarios, alguien me decía, préstame tus apuntes, y yo le pasaba mis apuntes, y cuando los iba a leer, debido a mi letra extraordinaria que tengo, me decían, ¿qué dice acá? Y las personas no entendían, entonces yo leía mis escritos, mis notas, y decía, ¿cómo que qué dice acá? Acá dice esto. Y la persona miraba y decía, ahí no dice eso. Yo le decía, sí, mira, no entendían mis apuntes. Y déjame decirle que no es fácil entender mis apuntes. Y a la vez eso me ayuda como a evitar el plagio, porque ¿quién me va a leer? Pero muchas personas tenían que venir a mí para que yo les explicara qué era lo que yo había escrito. Cuando yo prestaba, en otras palabras, en el colegio, pocas personas buscaban mis libros, mis cuadernos para ponerse al día, porque les era mucho más difícil entender mi letra. Le pongo este ejemplo para que usted entienda que la mejor persona a la que podemos ir para entender las Escrituras es al mismo que inspiró las Escrituras, al que nos dio esa inspiración que tanto necesitamos. Por eso,
Por eso estoy plasmando en este íntimo esto. Las mejores frases que salen de nuestra boca son las que previamente el Espíritu Santo de Dios susurró a nuestro oído. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo creo que esto es bien claro, que toda la Biblia que fue inspirada, soplada por el Espíritu de Dios, está diseñada para enseñarnos, para corregirnos y para educarnos. Yo creo que aquí lo que tenemos que revisar es cuál es nuestra actitud para poder escuchar la voz de Dios. Y lo que quiero dejar plasmado para ir terminando nuestro íntimo de este día es la importancia de que usted y yo tomemos esa conciencia de la necesidad de escuchar la voz de Dios. Déjeme contar un breve testimonio para terminar. Yo estoy en un cajero electrónico en un barrio de Bogotá. Hago un retiro de un dinero y cuando voy a salir del cajero, la voz del Espíritu viene a mí y me dice: ora en lenguas porque hay una trampa del enemigo afuera para quitarte el dinero. Yo quedé sorprendido, no había salido del cajero. Guardé mi dinero bien y cuando yo salgo del cajero empiezo a hablar en lenguas físicas, empecé a hablar en lenguas y a medida que yo salgo del cajero miro a una esquina y hay dos hombres. El Espíritu de Dios me dice: ellos son dos de los hombres que vienen por tu dinero. Yo giro la esquina y cuando veo al frente hay otros dos hombres y el Espíritu de Dios me dice: esos dos también son. Habían 4 hombres. Yo salgo caminando, 2 de ellos se van al frente y los otros 2 vienen detrás de mí. Cuando voy llegando a la esquina, el Espíritu de Dios me dice: devuélvete. Y yo doy la vuelta y me devuelvo sabiendo que 2 de ellos venían detrás de mí. Cuando ellos vienen detrás de mí, yo empiezo a hablar en lenguas en voz alta. Te estoy hablando del barrio Fontibón de Bogotá. En la calle 100, que eso es lleno de gente, a plena luz del día. Y yo me voy literalmente hablando en lenguas por el andén. Yo no soy fanático, no soy muy religioso, pero el Espíritu de Dios me dice: ponte a hablar en lenguas. Y yo levanté mi voz y los 2 hombres, me voy de frente a ellos hablando en lenguas. Ellos se quedan estáticos, pasmados, y yo paso por la mitad de ellos, literalmente. Y los tipos se quedan como mirándome: ¿qué está haciendo este? ¿Qué le pasa a este? Y yo me devuelvo y entro al banco. Y le digo al guardia de seguridad: hay unas personas que me están siguiendo, acabo de salir del cajero. El guardia sale con el arma en la mano y mira para todos lados, y cuando los ve, ellos salen corriendo. Los 4 ya se habían juntado, salieron corriendo de frente al banco. El guardia me acompañó a tomar un taxi y yo me fui más seguro para casa. Este solo ejemplo se lo digo para hacerle una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera sabido escuchar la voz de Dios en ese instante? Escuchar la voz de Dios me guardó, cuidó mi dinero y me cuidó a mí. Este es el decreto que quiero hacer sobre tu vida desde Jerusalén, en Israel. La iglesia crece, escúchame bien, tómelo de esta manera. Decreto que el Espíritu de Dios que habita dentro de ti, di amén, Él está en mí, te susurra sus más grandes misterios y secretos sobre tu vida. Decreto que a partir de hoy su voz vendrá sobre tu corazón de una manera más profunda. En el nombre del Señor Jesús te lo decreto. Amén, gloria a Dios. Padre, yo oro por cada persona que me ve y que me escucha. Oro por cada uno de ellos para que tu palabra venga y susurre a su oído y a su corazón. Y oro para que la gloria y la presencia de Dios tome sus vidas, tome sus corazones y que podamos escuchar la voz dulce del Espíritu Santo de Dios que puede venir sobre ellos y llenarlos de tu presencia. Declaro que las mejores frases que salen de la boca de ellos son las que previamente el Espíritu de Dios va a susurrar a su espíritu y a su corazón. En el nombre del Señor. Bendigo tu vida. Voy a dejar que Mateo te haga una toma del fondo del ventanal donde puedas ver la ciudad de Jerusalén al fondo. Te bendigo, Dios te guarde
Y quédate con esta imagen del fondo de Jerusalén. Mateo, puedes girar y hacer la toma.